Vamos a contarles nuestro tema de hoy para que ya se puedan ir comunicando, participando con nosotros. Vamos a hablar de la fibromialgia, que es una enfermedad que resulta muy frustrante para aquella persona que la padece, porque llega un momento que la gente ya prácticamente no le cree, porque son dolores musculares inespecíficos, te duele en un área, después te duele en otra parte, te da dolores de cabeza, está relacionado con el estrés. Pudo haber habido un accidente de tránsito de fondo, algún golpe grande, muchos años atrás, que después aparecen dolores así terribles pero inespecíficos. Fibromialgia, así se catalogó y requiere una atención multidisciplinaria. No es una enfermedad sencilla y lastimosamente aparentemente no tiene cura, pero por lo menos se puede tener una buena calidad de vida. Vamos a compartir con ustedes este tema, ya nos pueden ir escribiendo si ustedes se sienten relacionados con algunos de los síntomas que les mencioné. Vamos a tener con nosotros aquí a una especialista hablando de esto, porque nos va a acompañar la doctora Yanira Yinde, que es reumatóloga. Y pedimos que nos envíen ya sus experiencias y sus consultas a nuestro WhatsApp, así ya nos vamos organizando mientras conocemos más de fondo esta enfermedad. Es la fibromialgia. Aquí está el informe. La fibromialgia es un trastorno que causa dolores musculares y cansancio. Las personas con fibromialgia tienen dolores y sensibilidad en todo el cuerpo. Otros síntomas que se presentan también son la dificultad para dormir, rigidez en la mañana, dolores de cabeza, periodos menstruales dolorosos o falta de memoria. Entre todos estos síntomas se puede padecer más de uno al mismo tiempo, según los especialistas. Si bien las causas que originan el trastorno son desconocidas, algunos factores podrían ser el estrés, accidentes de tránsito, lesiones o producto de alguna enfermedad grave. Entre las personas que padecen fibromialgia, el 80% de ellas son mujeres. La mayoría de los casos se detectan a edad madura. El tratamiento de la fibromialgia es complicado, requiere, según los expertos, un trabajo en equipo que incluya a varios especialistas. Y ya estamos con la doctora Yanira Yinde, ella es reumatóloga. Le saludamos y ya entramos en tema, mientras que la gente se va comunicando con nosotros y después ya vamos compartiendo también los mensajes que nos llegan vía WhatsApp con consultas, con opiniones y experiencias. Doctora, es una enfermedad bastante complicada para la persona que la padece, ¿verdad? Sí. Buenos días, Sani, ¿verdad? Realmente es una enfermedad complicada, ¿verdad? Es una dolencia que, como bien lo dijiste, molesta también, ¿verdad? Es una dolencia, ¿verdad?, que se caracteriza por un dolor generalizado, cambiante, afecta a diferentes partes del cuerpo y sobre todo es crónico. Esto quiere decir que dura muchísimo tiempo y altera mucho la calidad de vida de la gente que la padece. Buenos días y malos días, ¿verdad? Hay días en que ni se sienten. Sí. Eso es una característica muy importante, ¿verdad? La fluctuación que tienen los días. Hay días pésimos y hay días en que no absolutamente siente nada el paciente, ¿verdad? Lleva una vida prácticamente muy alterada por eso mismo, ¿verdad? Porque no sabe cuándo va a estar bien y cuándo va a desarrollar sus actividades normalmente. Y esto puede acompañar también algún tipo, a lo largo de los años, de cansancio, de depresión, de fatiga con relación a dolores que acompañan toda una vida. Como bien lo dijiste también, de verdad es una enfermedad frustrante, se caracteriza porque esto es crónico, ¿verdad? Y se acompaña, sí, de un cansancio crónico. Las mujeres generalmente se levantan con la sensación de que no descansaron nada, de que su cuerpo no le responde lo suficiente en sus actividades diarias. Bueno, y acá viene la pregunta clave que quiere hacer alguien, que justamente yo estaba por hacer, así que vamos a dejar que la gente pregunte, Amparo. Por favor, necesito saber si existe algo que pueda aliviar los múltiples dolores que se siente. ¿Algún remedio? ¿Hay solución o no? ¿Se puede aliviar? Efectivamente sí, ¿verdad? Existen actualmente muchas combinaciones farmacológicas, ¿verdad? Muchos fármacos que tratan directamente la fibromialgia. Lo que primero tratamos de identificar es la causa, ¿verdad?, primordial de lo que desata todo esto, ¿verdad? Y sí, hay muchos fármacos que se pueden utilizar. También tratamiento físico o multidisciplinario, como lo dijiste. Si es una depresión que existe de fondo, tratar con el psiquiatra, con el psicólogo. Y la actividad física realmente ahora se ha comprobado que es uno de los medicamentos o una de las medicaciones más efectivas para tratar esta dolencia. El estrés también está muy vinculado a la aparición de estos dolores, ¿verdad? Realmente la vida moderna se caracteriza por un vaivén, estamos siempre viviendo como locos, por decirlo así, un ritmo de vida muy acelerado. Eso nos lleva al estrés y realmente es un factor muy importante en el desarrollo de esta enfermedad. Y por eso sobre el deporte también ayuda, ¿verdad? Porque por es una supuesto, de las formas
poder expulsar el estrés. Realmente que el ejercicio está bien comprobado, que se liberan múltiples sustancias que nuestro propio cuerpo produce, ¿verdad? Sustancias que son analgésicos naturales que producimos, y el ejercicio predispone a la liberación de esas sustancias que nos alivian realmente. Y este nombre de fibromialgia, de poder unir hacia una serie de síntomas y calificarle o clasificarle como fibromialgia, esto es relativamente nuevo, ¿verdad? Porque antes no se sabía cómo llamarle a ese problema que tenía mucha gente. Realmente que esto se empieza a describir ya en época de los griegos, ¿verdad? Donde se le decía fibrositis, ¿verdad? Dolor en tejidos blandos, ¿verdad? Que no sabíamos identificar por qué sucedía. Esto se empieza a acuñar aproximadamente en el año 2000, donde se empieza a unir una serie de síntomas, no solamente claro, pero musculares. ¿es de este siglo? Sí, es de este siglo y también se relaciona mucho con el estrés o con la vida diaria. Más preguntas, Amparo. ¿La fibromialgia sería sinónimo de la esclerosis múltiple o son enfermedades distintas? Son enfermedades muy distintas realmente. La fibromialgia es una enfermedad de causa desconocida, pero que no tiene un mecanismo específico. Y no causa deterioro, No ¿verdad? causa Dolor un nomás. deterioro neurológico. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica degenerativa realmente grave y que con la evolución a veces puede ser terrible, ¿verdad? Sí. Bueno, y con relación a la cura, porque la gente que padece esta enfermedad, la fibromialgia, quiere encontrar la solución. Bueno, como les dije, Solamente aliviar los síntomas es por ahora, ¿verdad? hasta ahora, ¿verdad? La cura definitiva no la tenemos, pero sí se puede aliviar los síntomas y llevar una vida normal con la combinación de ejercicios, medicamentos y terapéuticas, si es lo que es necesario, ¿verdad? Ayudan a llevar una vida prácticamente normal en los pacientes. Amparo, más preguntas. ¿La complicación de la fibromialgia puede llevar a alguna alteración endocrinológica? Pregunta. Bueno, la fibromialgia muchas veces tiene como enfermedad de fondo enfermedades endocrinológicas, como enfermedades de tiroides, ¿verdad? Enfermedades como la diabetes, que son enfermedades endocrinológicas. Pero estas enfermedades crónicas llevan a padecer fibromialgia, no es No, al la revés. viceversa, ¿verdad? No es que yo tengo fibromialgia y por eso voy a tener diabetes o voy a tener enfermedad tiroidea, ¿sí? Entonces, generalmente la fibromialgia no lleva a otras enfermedades endocrinológicas. Doctora, hay gente que tiene fibromialgia que dice, yo hace 20 años tuve un accidente de tránsito y durante 20 años estuve bien y ahora me aparece. O sea, a veces también con la edad aparecen los síntomas o puede generarse esta enfermedad por algún tipo de lesión muchos años antes. Bueno, generalmente no hay una relación explícita entre un traumatismo de antaño con una fibromialgia que se desarrolla en la actualidad. Lo que realmente podría estar pasando es que ese accidente de tránsito le produjo una lesión, con el año esto llevó a la artrosis y le puede producir dolores. O el trauma psicológico le crea así un estrés, una depresión o alguna secuela, ¿verdad?, que posteriormente le lleva a desarrollar fibromialgia. Pero no ese traumatismo en sí o daño muscular que le haya producido el accidente le va a llevar a tener fibromialgia ¿El dentro de peso 20 años. también tiene algo que ver, el sobrepeso? Bueno, el sobrepeso conlleva también varias cuestiones, ¿verdad? De por sí, ¿verdad? El sobrepeso lleva a tener lesiones osteomusculares, sobre todo en las piernas, tobillos, caderas, ¿verdad? Eso desencadena dolor y en muchos pacientes puede llevar a fibromialgia, desde el punto de vista que es un dolor crónico de la artrosis. Y el sobrepeso también conlleva un distinto matiz, ¿verdad?, desde el punto de vista psicológico. Los pacientes que tienen sobrepeso y se sienten por eso afectados psicológicamente, también pueden desarrollar, se predisponen a la depresión o otros trastornos de ansiedad que le pueden una cadena porque no conducir- pueden hacer tanto Sí, ejercicio y todo. no, pero no por ser gordito yo voy a tener Claro. fibromialgia, ¿verdad? Sí. Pero sí, mucha gente, como te dije, por los Puede ser de trastornos fondo. físicos o psicológicos pueden Bueno, y desarrollar. tenemos otra pregunta, Amparo. Hola, soy Griselda. A la noche me duele mucho el brazo. Hay días que ni me puedo tocar y ni siento las manos. ¿Puede ser fibromialgia? Podría ser fibromialgia, pero en la fibromialgia de por sí es un diagnóstico de exclusión. Lo que primero tenemos que hacer es descartar otra enfermedad, o una tendinitis, o una enfermedad muscular, ¿verdad?, que no sea fibromialgia. Una vez que descartemos todo eso, recién podemos decir si es fibromialgia o no.
Lo que tenemos que hacer con esta paciente es primero examinarla, hacerle una historia clínica, llegar al diagnóstico y ahí podemos decir si es o no fibromialgia. Y la persona que cree que pueda tener estos síntomas de los que hablamos, ¿tiene que ir a un clínico o tiene que ir a un reumatólogo o reumatóloga? Realmente que es una enfermedad que puede ser ya diagnosticada por el clínico, ¿verdad? Y de ahí ser derivado al médico especialista. Pero si uno ya encaja así perfectamente con lo que escuchamos, ya puede saltar un paso puede y ya irse se va a un directo. reumatólogo directamente, sí. Porque igual, si no es el reumatólogo, le va a poder decir también. Claro que sí. Esta es una enfermedad que puede ser diagnosticada y debe ser tratada multidisciplinariamente y lo vemos nosotros. En el informe, doctora, decíamos que mayormente padecen las mujeres fibromialgia, pero los hombres también, en un menor porcentaje. En un menor porcentaje se ven los varones. Realmente eso también puede ser por muchos factores. Los varones no quieren ir al médico, ¿verdad? Así que muchas veces no podemos localizarlos, pero sí pueden padecer fibromialgia y tenemos bastante casos. De cada 10 casos, nosotros 2 o 3 son varones en el consultorio normalmente. Sí, porque se hablaba de un 80% de mujeres, sí, pero también varones. Sí, puede ser padecida. No es exclusivo de las mujeres y es como un varones dolor atentos, muscular intenso, inhabilitante. O sea, ese día, por ejemplo, la persona prácticamente no puede trabajar o quiere estar encerrada más o menos. Con su Característicamente es un dolor muscular que es generalizado, ¿verdad? Crónico, intenso y a veces llega a ser discapacitante, ¿verdad? En algunos países, incluso en Europa, ¿verdad? Se estableció la fibromialgia como una enfermedad que te lleva a la jubilación temprana por enfermedad. Bueno, y para la gente que realmente padece esta enfermedad, porque seguramente hablábamos de frustración también, porque yo tengo conocidos que padecen la fibromialgia y la gente antes no le creía, incluso los profesionales, porque le hacen todos los exámenes y no aparece nada. Le duele, pero no aparece en ningún examen físico, en ninguna prueba, aparece que haya algún daño. Entonces dicen, no, va a ser psicológico. Sí, probablemente eso es muy común, ¿verdad? La gente se queja frecuentemente de dolores, ya nadie les cree, pero realmente esta es una enfermedad. El paciente siente dolor, se siente cansado, se siente incapaz y eso le lleva a una mala calidad de vida. Es una enfermedad que debe ser tratada y también tratar de comprender, pero el paciente también tiene que poner mucho de sí. Sí, para poder mejorar su calidad de vida. Así mismo. Bueno, le agradecemos a la doctora Yanira Yinde si nos deja algún dato de cómo puede ubicarle la gente a través de las redes, algún teléfono. Sí, ¿verdad? Yo estoy atendiendo en el Hospital de Clínicas, en el Hospital Central de IPS y también en algunas clínicas privadas que vamos a dejar acá los datos. Perfecto, muchísimas gracias. Le buscan como doctora Yanira Yinde, con Y.